la anatomía de la piel, ¿no? Ya habíamos hablado en algún momento que la piel tiene una capa superficial, epidérmica, media o dérmica y una profunda, aquí más abajo, que se llama subcutánea o paniculítica, ¿no? Las ampollas se van a formar en la capa superficial o epidérmica o inmediatamente por debajo, ¿correcto? Si la ampolla se forma en la capa epidérmica, lo vamos a llamar ampolla intraepidérmica. Y si la ampolla se forma por debajo de la capa epidérmica, la vamos a llamar subepidérmica. Entonces existen dos tipos de ampolla, intraepidérmica o subepidérmica. Ustedes saben que la capa epidérmica tiene 5 o 4 capas, ¿no es cierto? Hay una capa corneal más superficial, le sigue la capa granulosa, luego le sigue la capa espinosa y luego la capa basal. Son 4 capas. Creo que aquí tengo un gráfico que no. Entonces, si la ampolla se forma por debajo, esta es la capa córnea, miren, ¿no? Son células anucleadas, aplanadas, que se encuentran en contacto con el exterior. Si la ampolla se encuentra por debajo de esta capa, se llama ampolla subcorneal. Si la ampolla se encuentra por debajo de una hilera de células de la capa granulosa, se llama ampolla intraepidérmica propiamente dicha. Y si la ampolla se encuentra por encima de esta capa basal, que es la primera capa de células de la epidermis, la llamamos ampolla suprabasal. Si se encuentra por debajo de la suprabasal, se llama ampolla subepidérmica. ¿Correcto? No se olviden esos términos porque así vamos a entender mejor a las enfermedades ampollares. La ampolla se puede formar por esponjiosis, por balonamiento o acantólisis. Yo les había hablado en lo que es fisiología de la piel, de algunos conceptos, ¿no?, histopatológicos. Por ejemplo, esponjiosis. Esponjiosis es el edema intercelular. Balonamiento es el edema intracelular y acantólisis es la ruptura de los puentes intercelulares. Esponjiosis va a ser el fenómeno más directamente implicado en los casos de picaduras de insectos y en los procesos virales, ¿no? ¿Cómo es que se forma una vesícula en el herpes, por ejemplo? Por este fenómeno, ¿no?, por esponjiosis. El virus entra, penetra la célula y va a producir penetra la capa epidérmica y va a producir una esponjiosis y también va a producir balonamiento. ¿Correcto? ¿Cómo es que se forma la ampolla en las picaduras? Ustedes han visto, una ampolla a nivel de cuerpo puede ser sinónimo de una picadura, ¿ya? ¿Cómo es que se forma esta ampolla? Se forma por esponjiosis, ¿ya? Por consiguiente son ampollas intraepidérmicas, casi por debajo de la capa córnea, ¿ya? ¿Y cómo es que se forman las ampollas en las enfermedades autoinmunes? Como por ejemplo el pénfigo, se forma por acantólisis. Hay ruptura de los puentes intercelulares. Miren por ejemplo acá, la esponjiosis edema intercelular, y el edema intercelular histopatológicamente se observa por esos espacios blanquecinos alrededor de los queratinocitos, ¿no? Hay tanto edema que se llegan a formar las vesículas. Esta es la capa córnea y estas son vesículas. Ya les había hablado, la ampolla puede ser subcorneal, intraepidérmica, suprabasal o subepidermal. Miren la ampolla subcorneal, ¿no?, por debajo de la capa córnea. Miren la ampolla suprabasal, acá hay una pequeña hilera de células basales. Ven acá un trayecto de células basales y encima hay una ampolla, un espacio con contenido seroso, puede ser acuoso o sanguinolento. Es una ampolla suprabasal. Y en este caso miren este espacio que encontramos aquí. También es una ampolla, pero si vemos aquí toda la epidermis está íntegra. Entonces es una ampolla subepidérmica.
De igual forma aquí esta es una ampolla. ¿De qué tipo? Miren, todo esto es la epidermis intraepidérmica, ¿no es cierto? De igual forma que hay una ampolla intraepidérmica. Acá vemos una hilera de células suprabasal. Cuando la ampolla se encuentra por debajo de la epidermis, es una ampolla subepidérmica. Entonces, más allá de las enfermedades virales que producen vesículas, y más allá de las enfermedades por picaduras que también producen vesículas, las dos enfermedades ampollares más importantes son el pénfigo y el penfigoide. ¿Correcto? Y es muy importante que tengan en cuenta lo que yo les he mencionado para que se ubiquen en la clínica ya de esas dos enfermedades. El pénfigo es una ampolla intraepidérmica. Y cuando digo intraepidérmica puede ser subcorneal, puede ser intraepidérmica propiamente dicha o puede ser suprabasal. Y cuando digo que es el penfigoide, es una ampolla subepidérmica. Es la diferencia, la primera diferencia entre esas dos enfermedades. Hagan su cuadrito. Pénfigo, ampolla intraepidérmica. Penfigoide, ampolla subepidérmica. De allí partimos. Les había mencionado que la epidermis es una estructura avascular. En esta zona no encontramos vasos, ¿no es cierto? Y en la zona dérmica encontramos vasos, ahí está, se ve la luz de los vasos aquí en este esquema. Por consiguiente, en la ampolla intraepidérmica encontraremos sangre o no, hemorrágica. ¿Serán ampollas hemorrágicas? No, ¿no es cierto? La ampolla del pénfigo, por consiguiente, es una ampolla no hemorrágica. En cambio, la ampolla del penfigoide, que es una ampolla subepidérmica, ¿será hemorrágica o no? Sí, ¿no es cierto? Miren, la ampolla se encuentra por debajo de la epidermis, hay vasos en esta zona, entonces podemos encontrar hemorragia. Entonces es la segunda diferencia, ¿no? No es patognomónico, o sea, no es constante, pero son características muy especiales, muy, como su nombre lo dice, característico. En pénfigo la ampolla es incolora, es una ampolla cerosa, y en penfigoide es una ampolla hemorrágica. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta en este esquema, la cantidad de tejido que se encuentra por encima de la ampolla es delgada, ¿no es cierto? Es delgada. En cambio, en la ampolla subepidérmica hay un mayor espesor de tejido. Por consiguiente, ¿cómo será la ampolla en el penfigoide, que es una ampolla subepidérmica? Es una ampolla tensa, difícilmente se va a romper. Es una ampolla tensa, hemorrágica. Eso es otra característica. En cambio, en el pénfigo es una ampolla flácida. ¿Por qué? Porque no tiene mucho tejido por encima de la ampolla. Entonces ustedes presionan y rápidamente la pueden reventar. En cambio, en la ampolla subepidérmica del penfigoide, ustedes hacen una presión y difícilmente van a reventar la ampolla. Es una ampolla tensa. De igual forma, al hacer una maniobra que se llama Nikolsky, que consiste en hacer una presión y fricción del tejido circundante a la ampolla, en el caso que sea una ampolla intraepidérmica, como es el caso del pénfigo, van a encontrar que el Nikolsky es positivo, o sea, va a haber deslizamiento de la piel circundante, ¿correcto? En el caso del pénfigo es Nikolsky positivo, y en el caso del penfigoide es el Nikolsky negativo.
Otra característica importante del pénfigo es que se presenta principalmente en jóvenes o adultos jóvenes. En cambio, el pénfigoide se va a presentar en ancianos. Esa es una característica muy importante. Creo que son 5 de las características más importantes que nos ayudan a diferenciar una de otra patología. ¿Ya? El pénfigo es una ampolla intraepidérmica que se presenta en jóvenes o adultos jóvenes por destrucción de los puentes intercelulares. Clínicamente es una ampolla flácida con contenido ceroso que tiene Mikulski positivo y que tiene compromiso de mucosas. Eso es muy importante también, tiene mucho compromiso de mucosas, sobre todo mucosa oral. En pénfigoide no hay mucho compromiso oral, no hay mucho compromiso de mucosas. Pénfigoide, no se olviden, es una ampolla hemorrágica, tensa, en pacientes ancianos principalmente. Son características de estas dos principales enfermedades, ¿ya? Entonces, de los siguientes enunciados referidos a la epidermolisis ampollosas junturales es falso. No hemos hablado de las epidermolisis junturales, ¿no? Son patologías menos frecuentes, ¿ya? En las epidermolisis junturales también hay un fenómeno de respuesta autoinmunitaria, pero que se presentan en pacientes adultos jóvenes y característicamente se van a presentar en zonas distales. Tienen un patrón autosómico recesivo, el antecedente del familiar de presentar esta epidermolisis ampollosa. Entonces aquí habla que es falso, ¿no?, con respecto a las epidermolisis ampollares junturales. Junturales quiere decir de la unión dermoepidérmica. La epidermolisis juntural presenta su nivel de afectación en la lámina lúcida, eso es cierto, ¿no?, es juntural. La lámina lúcida y la lámina densa se encuentran en la unión dermoepidérmica. Presentan patrón de herencia autosómico dominante exclusivamente, eso es falso, ¿no?, es un patrón de herencia autosómico recesivo. No dejan cicatrices y atrofia cutánea, eso es cierto, pueden darse formas clínicas letales, pueden afectar mucosas, uñas, dientes y cabello. Eso también es cierto porque es una enfermedad autosómica recesiva. Este es el esquema de una ampolla suprabasal, intraepidérmica, suprabasal intraepidérmica. Pénfigo familiar benigno o Hailey-Hailey. Acá me piden señalar lo falso. El pénfigo benigno familiar o de Hailey-Hailey es una enfermedad autosómica dominante, ¿ya? De igual forma, en este caso debe haber el antecedente de la enfermedad. Clínicamente el pénfigo benigno familiar o de Hailey-Hailey son vesículas y ampollas en flexuras, en axilas, en ingle. Como tiene un componente autosómico dominante, cursan en brotes, ¿no?, generalmente estacional. Y histopatológicamente tiene el mismo componente que el pénfigo vulgar. Hay una epidermolisis con acantolisis. El tratamiento es con corticoides, al igual que en los otros pénfigos. ¿Cuál de las siguientes enfermedades cutáneas aparecen autoanticuerpos IgG contra la superficie de los queratinocitos? Entonces es el pénfigo vulgar, ¿no es cierto? Acá hay una lista de patologías de acuerdo a la ubicación de la ampolla, ¿no? Cuando hay una ampolla intracorneal o subcorneal pensamos en impétigo. Como habíamos visto, las ampollas de síndrome estafilocócico de piel escaldada produce también ampollas subcorneales. Un tipo de pénfigo que se llama pénfigo foliáceo también produce ampolla intracorneal. Ampolla intraepidérmica típica, no se olviden, es el pénfigo vulgar, ¿no es cierto? Y las enfermedades virales también producen ampollas y vesículas intraepidérmicas, como les había explicado. En el caso de las ampollas subepidérmicas, hay que tener en cuenta el tipo de infiltrado que encontramos en la formación de la ampolla, ¿no? Si es un infiltrado linfocítico, hay que pensar en eritema multiforme. Si es un infiltrado eosinofílico, hay que pensar en pénfigoide. Y si es infiltrado neutrofílico, hay que pensar en dermatitis herpetiforme o síndrome de Sweet, que son las patologías más frecuentemente
que se presenta con ampolla subepidérmica y infiltrado neutrofílico. Acá una pregunta. Varón de 76 años, portador de virus de hepatitis C, diabético, desde hace 10 años, presenta lesiones ampollares de contenido cero hemorrágico, dicen aquí, en extremidades superiores e inferiores, erosiones a nivel de mucosa bucal, biopsia cutánea muestra ampolla subepidérmica, se realiza inmunofluorescencia directa que muestra la presencia de depósitos de IgG a nivel de membrana basal. El diagnóstico más probable es, entonces, es un anciano con ampolla cero hemorrágica, con ampolla subepidérmica. Este es un pemfigoide ampolloso. ¿Cuál es la dermatosis intensamente pruriginosa que se asocia a aparición de vesículas agrupadas y a una enteropatía por sensibilidad al gluten y en la que se observan depósitos cutáneos de IgA? Entonces, hay una dermatosis que se asocia a una enteropatía por pérdida de gluten que se llama dermatitis herpetiforme, ¿ya? Característicamente tiene ampollas tipo herpes, vesículas de ampollas en tórax, en abdomen, y que tienen una ampolla subepidérmica. Y al hacer la inmunofluorescencia se evidencian depósitos de inmunoglobulina A en cúmulos. Dermatitis herpetiforme. El diagnóstico se hace dosando antiendomicio y antigliadina. Eso también algunos lo han preguntado. No es frecuente en nuestra zona. Esto es más frecuente en zonas mediterráneas. No lo van a ver muy frecuente acá. Por consiguiente, este tipo de preguntas no son muy frecuentemente formuladas en los exámenes. La acrodermatitis enteropática se caracteriza por, la acrodermatitis enteropática es una dermatosis por déficit de zinc en niños. Se presenta con diarrea y afecta zonas periorificiales. Esa sería la alternativa correcta, A y B. También se llama hipocinquemia. La célula que predomina en el infiltrado inflamatorio de una biopsia cutánea de un paciente con síndrome de Sweet ese es el neutrófilo. El síndrome de Sweet también se llama dermatosis febril neutrofílica o síndrome de Sweet. Cuando se observa una inmunofluorescencia directa positiva en la piel lesional y perilesional afectando a la sustancia intercelular de la epidermis, podemos hacer el diagnóstico de, cuando hay afectación de la sustancia intercelular o los desmosomas, estamos hablando de un pénfigo vulgar, ¿no? En dermatitis herpetiforme, no se olviden, es una ampolla subepidérmica, hay depósitos de inmunoglobulina A con presencia de neutrófilos. El pemfigoide ampollar es una ampolla subepidérmica con inmunoglobulina G y eosinófilos. ¿Qué lesión histopatológica produce el pemfigo vulgar en la piel? Una ampolla intraepidérmica, una dermatitis liquenoide, una vasculitis cutánea, una paniculitis cutánea o una ampolla subepidérmica. Entonces, ¿qué lesión histopatológica es característica en el pemfigo vulgar? Es una ampolla intraepidérmica. Las ampollas del pemfigo vulgar se caracterizan por: aparecen sobre piel aparentemente sana, transformarse rápidamente en úlceras profundas, ser tensas y resistentes a la ruptura, ser intensamente pruriginosas o su contenido hemorrágico. Entonces, hemorrágico hemos visto que no es, ¿no es cierto? Es contenido seroso. No es muy pruriginoso porque no es predominantemente eosinofílica. Lo más característico es que aparecen sobre piel aparentemente sana. Anciano de 80 años de edad, bruscamente presenta por el cuerpo y extremidades grandes ampollas sobre una base urticarial. Algunas son purpúricas. No hay afectación de las mucosas. El estado general se conserva, el prurito es discreto y las erosiones posampollosas cicatrizan dejando máculas pigmentadas. Histopatológicamente se ven ampollas subepidérmicas con abundantes eosinófilos. Por inmunofluorescencia directa se observa un depósito lineal de IgG y complemento 3 a nivel de membrana basal. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, un anciano, no se olviden, pemfigoide, ampollas purpúricas, o sea, hemorrágicas. Entonces se trata de un pemfigoide ampolloso. ¿Qué es característico de la dermatitis herpetiforme? Les había hablado de la dermatitis herpetiforme por intolerancia al gluten con inmunoglobulina A subepidérmica. Se asocia a una enteropatía por gluten asintomática, eso es cierto.
¿no es cierto? Esa sería la respuesta. Mujer de 23 años consulta por presentar desde hace varios meses unas pápulas y vesículas agrupadas localizadas en codos, rodillas, nuca y glúteos. La realización de una inmunofluorescencia directa objetiva de depósitos granulares de IgA en las papilas dérmicas. ¿Cuál de las siguientes enunciados es cierto en esta paciente? Entonces se trata de una ampolla, ¿no? De las ampollas por IgA hemos dicho que es dermatitis herpetiforme, ¿no? Por intolerancia al gluten. Hay que aconsejar al paciente que realice una dieta sin gluten y van a mejorar las ampollas. Respecto al pénfigo vulgar, es cierto, es mucho más frecuente en mayores de 75 años. Falso, ¿no es cierto? Es frecuente en jóvenes, adultos. El penfigoide es más frecuente en ancianos. Suele debutar en 70% de los casos con ampollas laterocervicales y periungueales. Poco, ¿no es cierto? Una forma muy común de inicio es la afectación de mucosa oral en forma de lesiones erosivas muy dolorosas que cursan por brotes. Eso es cierto, les había hablado. Pénfigo vulgar se relaciona más con lesiones orales. La clínica es muy sencilla de controlar, sobre todo las lesiones orales que se resuelven en pocos días. Eso es falso. Pénfigo vulgar tiene 30% de mortalidad y cuando hay afectación de mucosas orales sobre todo es un criterio de severidad. El tratamiento se realiza exclusivamente con sulfonas, eso no es cierto. El tratamiento básico en pénfigo es el corticoide sistémico. Entonces aquí una forma común de inicio es la afectación de mucosa oral. No se olviden, cuando hay afectación de mucosa oral es el pénfigo vulgar. Un paciente diabético de 72 años presenta desde hace 2 años brotes de ampollas generalizadas flácidas sin afectación de mucosas. Entonces un anciano con ampollas generalizadas sin afectación de mucosas. Pienso en pénfigo vulgar, por lo que tomo biopsia para hematoxilina y eosina y solicito anticuerpos antisustancia intercelular. Pienso en dermatitis herpetiforme, por lo que solicito biopsia de velocidades intestinales y la determinación del HLA. El diagnóstico es evidente, es una culiculosis bulosa, por lo que reviso su glucemia. Culiculosis bulosa también se llama a las ampollas por diabetes o ampollas diabeticorum. Pienso en penfigoide ampolloso, por lo que además de biopsia de piel para hematoxilina y eosina y para inmunofluorescencia directa solicito anticuerpos antimembrana basal o reviso su medicación porque puede ser un inicio de síndrome de Lyme. Entonces en un anciano siempre tienen que pensar en penfigoide, ¿correcto? De las siguientes afirmaciones es falsa. El penfigoide ampolloso es más frecuente en ancianos y su clínica puede ser variable, ¿no? Desde ampollas flácidas a placas eritemato-edematosas con estado general preservado. Eso es cierto. El penfigoide ampolloso es más frecuente en ancianos. El penfigoide ampolloso cursa en el 50-70% de los casos con lesión en mucosa oral. Eso es falso. El pénfigo vulgar es el que cursa con lesiones en mucosa oral. Ante una gestante en el tercer trimestre con prurito e inicio de aparición de vesículas periumbilicales, la actuación correcta sería. Entonces, cuando tenemos ampollas en gestante periumbilicales, hay que sospechar de herpes gestationatis o también llamado pénfigo gestacional. ¿Ya? Y en ese caso hay que descartar, ¿no? Como dicen, herpes gestationatis, por lo que solicitamos una biopsia de mucosa oral, aunque puede no estar afectada, tiene mayor rendimiento, ¿no? O también acá dice, debo descartar herpes gestationatis porque aunque raro, es una forma de debutar. Solicitamos biopsia de piel para hematoxilina y eosina con inmunofluorescencia directa. Entonces, la mejor forma de diagnosticar cualquier pénfigo es con inmunofluorescencia directa, ¿correcto? Y en este caso observamos inmunoglobulina G. Puede ser en paredes de queratinocitos o suprabasal. La IgA lineal, dermatosis IgA lineal es un tipo de dermatosis ampollar que se presenta en jóvenes, ¿no? Y el tratamiento principalmente tiene que ser de corticoides orales con sulfonas. Vamos a ver, nos faltan algunas. Ya estamos acá. Ya estamos ya terminando, ya están cansados. A ver.
A ver, vamos a ver qué dice acá. De las siguientes afirmaciones es falsa. El pemfigoide ampolloso es más frecuente en ancianos y su clínica puede ser variable desde ampollas flácidas a placas eritematosas con estado general preservado. Eso es cierto. El pemfigoide ampolloso cursa en el 50-70% de los casos con lesión en mucosa oral. Eso es falso, ¿no es cierto? El pénfigo vulgar es el que cursa con lesiones en mucosa oral. De aquí habíamos visto que cuando tenemos vesículas periumbilicales en una gestante, hay que descartar herpes gestationalis o también llamado pénfigo gestacional, y el mayor rendimiento para diagnosticar pénfigo en las enfermedades ampollares es la inmunofluorescencia directa. ¿Ya? Ante cualquier ampolla hay que solicitar inmunofluorescencia directa. La dermatosis IgA lineal también es infrecuente. Dermatosis IgA lineal es una ampolla subepidérmica en jóvenes. El tratamiento responde muy bien a sulfonas, a la dapsona. Y finalmente, respecto a la necrolisis epidérmica tóxica o llamada también síndrome de Lyell, no se olviden que cuando hablamos de reacción adversa a medicamentos tenemos que hablar de eritema multiforme menor, eritema multiforme mayor, síndrome de Stevens-Johnson y finalmente síndrome de Lyell. El síndrome de Lyell es una respuesta severa, respuesta medicamentosa severa que cursa con necrosis cutánea, ¿correcto? Hay afectación de mucosas, hay afectación de más del 80% de la superficie corporal total y tiene una mortalidad que llega hasta el 60%, ¿ya? En algunas series. Entonces, ¿qué dicen respecto al síndrome de Lyell? Es falso. ¿Qué? ¿Suele existir antecedentes de ingesta de fármacos? Eso es verdadero, ¿no? Se asocia, es una dermatosis por medicamentos. La clínica consiste en aparición brusca de ampollas flácidas y confluentes que dejan áreas de piel sana. Sí pueden dejar áreas de piel sana. La afectación de mucosas es constante y severa. Eso es cierto también. Es una característica del síndrome de Lyell. Tiene que haber afectación de más de 2 mucosas. Los corticoides son un tratamiento indiscutible y muy eficaz. Eso no es cierto porque lo primero que hay que hacer ante la reacción adversa a medicamentos es retirar el medicamento, ¿no? Y en el caso de los corticoides solo responden un 40% de pacientes, ¿no? Depende mucho del estado inmunológico del paciente para que salga o sobreviva o no cuando presentan el NET. NET se llama la necrolisis epidérmica tóxica. Entonces esa sería falsa. Ahí nos vamos a quedar. Las lesiones melanocíticas, tumores, lo vamos a ver en la siguiente clase. Es un resumen corto, lo tenemos en la siguiente presentación. ¿Listo?